Vine al banco para conseguir un préstamo de $5.000, pero el gerente dijo, señora. Usted tiene $43 millones en su cuenta. ¿Por qué necesita un préstamo? Nunca había visto esa cantidad de dinero y siempre había vivido modestamente. Pero cuando me enteré, buenos días, queridos oyentes. Soy Diana de nuevo. Me alegro de que estén aquí conmigo. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Así podré ver hasta dónde ha viajado mi historia. Nunca me consideré una mujer a la que se pudiera engañar. Pasé 31 años enseñando en tercer grado en la escuela primaria Millbrook en Dayton, Ohio. 31 años viendo a los niños aprender a leer, a sumar, a distinguir el bien del mal. Sabía cuando un niño mentía sobre sus deberes. Sabía cuando una niña escondía lágrimas detrás de una sonrisa. Creía que entendía a la gente. Me equivoqué con los más cercanos a mí. Mi esposo Daniel era un hombre tranquilo, no frío, solo contenido. De la manera en que ciertos ríos son profundos y constantes bajo una superficie tranquila. Nos casamos jóvenes, construimos una vida lentamente, ladrillo a ladrillo. Una pequeña casa en la calle Carpenter con un porche que me encantaba y un jardín que Daniel nunca logró mantener vivo. Trabajó en finanzas toda su carrera. Nada ostentoso, no era Wall Street. Solo un trabajo cuidadoso y metódico en una firma de inversión regional. Nunca hablaba mucho de dinero en casa. El dinero se cuida solo, solía decir. Siempre y cuando lo dejes en paz. Yo sonreía y dejaba que él se encargara. Ese era nuestro acuerdo y funcionó bien durante 23 años. Cuando Daniel murió de un ataque al corazón en marzo de 2016. Me convertí en una persona que no reconocía. El duelo hace eso. Te vacía por dentro y deja a alguien que se parece a ti pero no puede funcionar como tú. Se me olvidaba comer. Se me olvidaba pagar las facturas. Una vez estuve en el pasillo de los cereales en Kroger durante 15 minutos. Sosteniendo una caja de Cheerios, incapaz de recordar por qué había venido. Fue entonces cuando Ronald y Cynthia intervinieron. Ronald era el hermano menor de Daniel, más ruidoso, más elocuente. Siempre con un apretón de manos firme y una sonrisa dispuesta. Cynthia le hacía juego perfectamente, pulida. Cálida de la manera particular en que los agentes inmobiliarios y los anfitriones de megaiglesias son cálidos. Vinieron en coche desde Columbus la semana después del funeral con cazuelas y condolencias y una sugerencia discreta. Peggy, cariño, dijo Cynthia, sentada frente a mí en la mesa de mi propia cocina. No estás en condiciones de ocuparte de las finanzas. Deja que Ronald eche un vistazo. Solo temporalmente, solo hasta que te recuperes. Dije que sí. Por supuesto, dije que sí. Tenía una caja de Cheerios en mi mente a cada hora del día. Ronald se añadió como cageste en las principales cuentas de inversión de Daniel. Solo acceso administrativo, explicó. Deslizando papeles sobre la mesa con la facilidad de un hombre que había practicado esto. Firmé donde señaló. No leí con atención. Tenía 55 años y no leí con atención. Eso es algo que nunca me perdonaré por completo. Pasaron los años. Volví a dar clases. Cuidé mi jardín. Aprendí a estar sola. Ronald y Cynthia llamaban en cumpleaños y festivos, a veces traían vino cuando visitaban. Siempre preguntaban cómo estaba con la preocupación actuada de las personas que necesitan parecer atentas. Lo tomé al pie de la letra. ¿Por qué no lo haría? La primera grieta apareció hace 18 meses. Finalmente había decidido actualizar mi testamento. Algo que mi amiga Carol me había estado insistiendo durante años. Concerté una cita con una abogada, una mujer directa llamada Patricia Howe. Y me pidió que llevara un resumen de mis activos. Saqué la carpeta que Daniel había guardado. La que llevaba la etiqueta Finanzas del Hogar con su letra de imprenta pulcra.
Dentro había extractos de cuenta, documentos de seguros, la escritura de la casa. Los números no cuadraban. Soy maestra de tercer grado, no contable. Pero sabía lo que Daniel me había dicho que teníamos. Sabía aproximadamente cómo debería ser la jubilación. Lo que vi en esa carpeta era aproximadamente el 40% de lo que esperaba. Me dije que lo había recordado mal. Me dije que el mercado había estado difícil. Me dije que probablemente había una explicación sencilla. Pero algo pequeño y frío se instaló en mi pecho y no se fue. Empecé a prestar atención de otra manera después de eso. Pequeñas cosas, la nueva camioneta de Ronald, las fotos de vacaciones que Cynthia publicaba. Toscana, Barbados, una cabaña de esquí en algún lugar. Siempre habían vivido cómodamente, pero esto era otra cosa. Cuando le mencioné a Ronald que estaba pensando en reunirme con un asesor financiero, la calidez de su voz bajó exactamente un grado, solo uno. Pero yo era una mujer que había observado los rostros de los niños durante 31 años. Me di cuenta. Luego llegó la mañana en que entré en el First Midwest Bank en Salem Avenue para preguntar sobre la posibilidad de obtener un pequeño préstamo personal, $5,000 para un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado que la casa necesitaba urgentemente. El gerente, un joven llamado Kevin, tecleó mi nombre y mi número de seguro social. Miró su pantalla, me miró a mí, y volvió a mirar su pantalla. Señora, dijo con cuidado. Usted tiene un saldo de $43 millones en una cuenta de inversión a su nombre. ¿Por qué necesitaría un préstamo? Me quedé muy quieta. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros. El teléfono de alguien sonó en el vestíbulo detrás de mí. Lo siento, dije. ¿Podría repetirlo? Kevin lo repitió. $43,412,000 en una cuenta a mi nombre y con mi número de seguro social. Abierta en 2009 bajo el nombre de Fideicomiso Daniel R. Collins. Beneficiaria, Margareta Collins. Le pregunté a Kevin si podía darme un vaso de agua. Me lo trajo en un vaso de papel. Lo bebí lentamente e intenté pensar. Daniel nunca había mencionado esta cuenta. Ni una sola vez en los 7 años entre 2009 y su muerte. Ni en su carpeta, ni en ningún documento que Ronald me hubiera mostrado. Le había dado a Ronald acceso administrativo a todas las cuentas que conocía. Y de alguna manera, esta nunca había surgido. ¿Fue un accidente? ¿Podría una persona simplemente olvidar una cuenta de fideicomiso de $43 millones? Conduje a casa en piloto automático. Me senté en la mesa de mi cocina. La misma mesa donde Cynthia me había ofrecido ayuda hacía 8 años. Y puse ambas manos planas sobre la madera y respiré. Mi jardín era visible a través de la ventana trasera. Los rosales empezaban a florecer maravillosamente para junio. Normal. Todo parecía completa, burlonamente normal. Luego abrí mi portátil y empecé a sumar cosas. No soy contable, pero soy una mujer que ha equilibrado un presupuesto familiar durante 30 años. Y soy una mujer que pasó 3 décadas enseñando a los niños que si algo no cuadra, debes revisar tu trabajo. Saqué todos los extractos de la carpeta de Daniel. Crucé fechas. Escribí números en un bloc de notas legal amarillo con mi letra más pulcra. La misma con la que escribía los planes de elecciones. Para la medianoche, tenía una imagen aproximada, y era fea. De las cuentas que Ronald había gestionado durante 8 años. Aproximadamente $380,000 se habían movido de maneras que no podía explicar. Transferencias a entidades que no reconocía, comisiones de gestión que parecían inventadas. Desembolsos sin ningún beneficio correspondiente para mí. $380,000, casi $400,000 que deberían haber sido míos. Redirigidos silenciosamente durante 8 años en incrementos lo suficientemente pequeños como para que ninguna transacción individual pareciera alarmante. Me recliné y miré al techo. Esto era lo que más me asustaba.
Ronald no sabía lo del fideicomiso. Si lo hubiera sabido, lo habría vaciado hace mucho tiempo. Daniel lo había ocultado deliberadamente, al parecer, lo había mantenido sellado. La designación de beneficiaria me lo pasaba silenciosamente fuera del proceso de sucesión. Lo que significaba que Ronald había robado lo que podía alcanzar. Pero se había perdido por completo lo más importante. Si entraba en esa casa y lo confrontaba mañana, le estaría entregando una granada. Pensé en llamar a la policía. Pensé en llamar a Patricia Howe, mi abogada. Pensé en llamar a mi hermana en Phoenix. Lo que realmente hice fue cerrar mi portátil, irme a la cama y mirar la oscuridad durante 4 horas. El miedo es extraño. No siempre te hace pequeño. A veces te cristaliza. En algún momento alrededor de las 3 de la madrugada, acostada en la casa de Daniel. En la cama de Daniel. Pensando en el dinero de Daniel que Ronald se había gastado en Toscana y cabañas de esquí. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. La persona vacía por el duelo que había firmado esos papeles en una niebla hacía 8 años todavía. Estaba allí en alguna parte, pero ya no estaba al mando. Pensé, Daniel me dejó esto. Lo construyó en silencio, con cuidado, durante años. Como hacía todo. Nunca hizo un escándalo. Solo se aseguró de que yo estuviera bien. Me lo dejó a mí. Y yo iba a conservarlo. El plan se concretó durante la semana siguiente. Y no fue dramático. No hubo complots, ni trucos ingeniosos, ni momentos de película. Fue simplemente el plan de una mujer cuidadosa y paciente que había pasado una carrera observando a los niños y entendiendo que la mejor manera de proteger algo frágil es ser muy silenciosa al respecto. Paso 1. No decir nada a Ronald. Nada. Ni una indirecta, ni una pregunta, ni un comentario inquisitivo sobre las finanzas. Nuestra relación seguiría pareciendo exactamente como siempre. Paso 2. Conseguir representación legal adecuada. No Patricia Howe, que está perfectamente bien para testamentos, pero no para esto. Necesitaba un abogado de fraude financiero. Necesitaba a alguien que manejara exactamente este tipo de casos de forma discreta y agresiva. Paso 3. Documentar todo. Cada transferencia que había encontrado, cada comisión, cada anomalía. Construir el registro antes de hacer cualquier otra cosa. Paso 4. Asegurar la cuenta del fideicomiso. Moverla, protegerla. Asegurarme de que Ronald nunca pudiera acceder a ella si de alguna manera descubría que existía. Escribí estos pasos en el bloc de notas legal amarillo. Luego arranqué la página. La doblé 2 veces y la metí dentro de mi copia de Matar a un ruiseñor en la estantería. El último lugar donde Ronald Collins miraría. Hice café. Fui a la escuela. Sonreí a mis alumnos. Tenía un plan. El nombre del abogado era James Whitfield, y Carol me lo había encontrado. Carol, mi amiga más antigua, la única persona a la que se lo conté. Jurando guardar silencio mientras tomábamos un café en la mesa de su cocina con una seriedad que la sorprendió incluso a ella. Peggy, dijo cuando terminé de explicar. ¿Estás segura? Estoy segura, dije. La oficina de Whitfield estaba en un edificio profesional en el centro, en el 3er piso. El tipo de lugar con alfombras gruesas y diplomas dispuestos con deliberada modestia en la pared. Tenía unos 40 años. Era pausado y llevaba gafas de leer que se quitaba y dejaba sobre la mesa antes de hablar. Me gustó de inmediato. Le expuse todo. La cuenta del fideicomiso, la carpeta, el bloc de notas legal amarillo. Las transferencias que no podía explicar. Escuchó sin interrumpir. Luego se puso las gafas de nuevo y miró los números. Señora Collins, dijo, esto es un asunto civil. Y potencialmente uno penal. Antes de determinar cuál. Necesito registros de cuenta certificados que se remonten a 2016. No sus copias.
Originales certificados de las instituciones financieras. ¿Cómo los consigo sin que Ronald lo sepa? Porque usted es la titular de la cuenta y la única beneficiaria del fideicomiso. Tiene el derecho legal de solicitar registros completos de forma independiente. Ronald no tiene derecho a ser notificado de su solicitud. Hizo una pausa. No tenía ningún derecho legal a gestionar sus cuentas en primer lugar sin un poder notarial adecuado, que, según lo que describe, nunca le concedió formalmente. Eso me golpeó duro. Había firmado papeles en una mesa de cocina mientras apenas funcionaba. Y lo que sea que dijeran esos papeles, puede que no fueran lo que Ronald describió. Salí de la oficina de Whitfield con una lista de solicitudes de registros certificados que presentar. Y una furia silenciosa que mantuve muy cuidadosamente fuera de mi rostro mientras caminaba hacia mí coche. Las solicitudes se enviaron esa semana. Tardaron 11 días en llegar los primeros documentos. Mientras tanto, algo cambió con Ronald. No sé qué lo desencadenó. Quizás se había dado cuenta de mi cita con Patricia Howe meses atrás y había estado observando desde entonces. Quizás fue puro instinto, del tipo que aparentemente desarrollan los delincuentes. Pero el viernes después de que presenté las solicitudes de registro, Ronald me llamó. Peggy, solo llamaba para saber cómo estabas. ¿Cómo estás, cariño? Me llamaba cariño aproximadamente nunca. Me quedé muy quieta en mi porche y mantuve mi voz cálida. Oh, estoy muy bien, Ronald. Hace un tiempo precioso por aquí. Los rosales están floreciendo. Bien. Bien. Oye. He estado pensando en pasar a revisar contigo parte de la documentación de la cuenta. ¿Solo? Mantenimiento de rutina. Ya sabes cómo es. Quizás la semana que viene. Por supuesto, dije. Cuando quieras. Colgué y me quedé sentada con los rosales y la luz del atardecer y la clara comprensión de que Ronald Collins estaba empezando a sentir algo que no le gustaba. Los registros certificados llegaron un martes. Los llevé directamente a la oficina de Whitfield. Pasó 40 minutos con ellos mientras yo me sentaba en la silla del cliente y miraba los diplomas en la pared. Luego se volvió hacia mí y su expresión era la versión profesional de la gravedad. Señora Collins, ahora puedo decirle con confianza que entre 2016 y 2024, aproximadamente $412,000 fueron movidos de cuentas a su nombre a través de una serie de tasaciones, de comisiones de gestión, cargos de asesoramiento y transferencias directas a una sociedad de responsabilidad limitada, registrada a nombre de Ronald Collins. RC Financial Consulting. Esta sociedad de responsabilidad limitada no parece haberle proporcionado ningún servicio. Las transferencias se estructuraron cuidadosamente. Nunca más de $18,000 en una sola transacción. Lo que sugiere un esfuerzo deliberado para mantenerse por debajo de los umbrales federales de notificación. Le oí decirlo. Oí cada palabra claramente. ¿Eso es un delito?, pregunté, aunque lo sabía. Estructurar transferencias para evitar los umbrales de notificación es un delito federal, dijo. Y eso sin abordar la tergiversación fraudulenta del acuerdo de gestión que firmó. Que creo que le fue presentado deliberadamente bajo falsas apariencias durante un periodo de duelo. Documentado. ¿La luz fluorescente de su oficina era ligeramente diferente a la del banco? Pero en ambos lugares me había sentado muy quieta, respirando lentamente y esperando a que el mundo terminara de reorganizarse. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Ahora, dijo Whitfield, inclinándose ligeramente hacia adelante. Comenzamos a construir el caso y usted continúa sin darle a Ronald Collins absolutamente ninguna indicación de que algo ha cambiado. Pensé en la llamada telefónica. Los rosales están floreciendo. Creí que había hecho bien esa parte. Una cosa más, dijo Whitfield. La cuenta del fideicomiso.
Necesitamos moverla de inmediato. No a una institución diferente, sino a una estructura protegida bajo su nombre únicamente. Sin acceso secundario posible. Si Ronald descubre que existe, la querrá detrás de un muro que no pueda tocar. Comenzamos el papeleo de la transferencia esa tarde. El punto de no retorno, dijo Whitfield más tarde. Fue el momento en que recibí esos registros certificados. Tenía razón. Hasta ese martes, podría haberme dicho a mí misma que lo había recordado mal. Podría haber aceptado las explicaciones de Ronald. Podría haber sido la mujer que firmaba papeles en las mesas de cocina. Esa versión de mí ya no existía. Whitfield presentó la demanda civil un jueves por la mañana a finales de julio. Simultáneamente a la presentación, envió una carta de notificación formal a Ronald Collins por correo certificado. Entrega registrada, firma requerida. Procedimiento estándar en casos de fraude civil, explicó. Ronald lo sabría para el viernes. Pasé la noche del jueves en mi jardín. Arranqué malas hierbas hasta que me dolieron las rodillas. Luego me senté en los escalones del porche con un vaso de té helado y escuché al vecindario. Instalarse en la noche. El perro de los Henderson ladró 2 veces. Un aspersor funcionaba en algún lugar de la calle. Había puesto en marcha algo que no se podía deshacer. Y me senté con ese hecho de la misma manera que te sientas con el clima. Sin luchar contra él, simplemente presente. Ronald llamó a las 7:48 del viernes por la mañana. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego escuché el mensaje una vez, de pie en mi cocina en bata. Su voz era controlada. Eso fue lo primero. Ronald era un hombre que se volvía muy controlado cuando estaba asustado. Y estaba claramente asustado. Peggy. Recibí una carta esta mañana que creo que implica algún tipo de malentendido. Necesito que me devuelvas la llamada. Hay cosas que no entiendes sobre cómo Daniel manejaba sus cuentas. Y no quiero que recibas malos consejos de personas que no velan por tus intereses. Llámame. Reenvié el buzón de voz a Whitfield y no devolví la llamada. Vinieron a casa el sábado. Estaba en el jardín cuando oí llegar el coche. La nueva camioneta de Ronald, la que había notado. Él y Cynthia entraron por la puerta lateral sin llamar. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían decidido manejar esto. Cynthia llevaba un plato de cazuela real cubierto con papel de aluminio. La audacia de ello casi me hizo reír. Peggy. La voz de Ronald era cálida y herida simultáneamente. Necesitamos hablar. Deberían haber llamado primero, dije. Mantuve mis guantes de jardinería puestos. No me levanté. Estábamos preocupados por ti. Cynthia dejó la cazuela en la barandilla del porche como una ofrenda de paz o un accesorio. Creemos que alguien te ha estado dando información muy equivocada, y nosotros. Whitfield se encarga de toda la comunicación ahora, dije. Tienen su número. La compostura de Ronald se resquebrajó por un momento. Solo una tensión alrededor de los ojos. Peggy, escúchame. Si sigues con esto, vas a destruir a esta familia. Daniel estaría devastado. Él confió en mí con... ¿Con qué? Dije. Silencio. ¿Con qué, Ronald? ¿Con qué confió Daniel en ti? Dilo claramente, por favor. No lo hizo. Por supuesto que no lo hizo. Cynthia le puso la mano en el brazo, y vi a los dos recalibrar en tiempo real. Podemos hacer que esto desaparezca discretamente, dijo Ronald finalmente. Abandonando por completo la calidez herida. Su voz era plana ahora. Y esta versión de él era de alguna manera más fácil de tratar porque era honesta. No entiendes lo que se hace público en un caso civil. Tu nombre, el nombre de Daniel. Todo. ¿Es eso lo que quieres? Que su legado sea arrastrado por el fango. Mi abogado se pondrá en contacto,
dije. Me levanté, cogí mi paleta de jardinería y entré. Cerré la puerta trasera con llave. Los oí permanecer en el porche un minuto más. Luego oí arrancar la camioneta. Me senté en el suelo de la cocina un rato, no porque me estuviera desmoronando. No lo estaba, sino porque mis piernas habían decidido que necesitaban un momento. Acababa de mirar a Ronald Collins a los ojos y no me había movido. Después de 8 años de ser gestionada, manejada y suavemente engañada. Me había sentado en mi jardín con mis guantes puestos y no me había movido ni un centímetro. Pero su amenaza sobre el nombre de Daniel había calado. No fingiría que no lo había hecho. Llamé a Whitfield el lunes por la mañana y lo hablamos. Los registros de los tribunales civiles eran en su mayoría públicos. Sí, algunas cosas podían sellarse. Lo gestionaríamos. Él ya había manejado esto antes. Me tomé 4 días de descanso del plan después de eso, no del trabajo de Whitfield, que continuó, sino de la vigilancia interna. Conduje a Columbus, no para ver a Ronald, sino para ver el jardín botánico de allí, que no había visitado en años. Caminé por él durante 2 horas en una tarde de miércoles. Orquídeas, toda una sala de ellas. Cené con Carol ese viernes. No hablamos del caso. Hablamos de su nieta que acababa de aprender a andar en bicicleta y de un libro que ambas habíamos leído y de si el nuevo restaurante italiano en la Quinta era tan bueno como decía la gente. Era exactamente tan bueno como decía la gente. Volví a casa sintiéndome yo misma, más firme, lista. La oferta llegó a través de un tercero. Lo que me dijo que habían obtenido asesoramiento legal propio. Llegó una carta de un abogado llamado Gerald Mars que representaba a Ronald y Cynthia Collins, proponiendo una discusión de acuerdo confidencial. La carta era profesionalmente cortés y cuidadosamente vaga. Pero la cifra enterrada en el párrafo 4 era de $175.000, una suma global, pagada de forma privada a cambio de la desestimación de la demanda civil y un acuerdo mutuo de no denigración. La leí 2 veces en la mesa de mi cocina. En la misma silla donde Cynthia me había ofrecido una vez una cazuela y 8 años de robo financiero. $175.000 contra $412.000 robados. Contra $43 millones asegurados. Contra 8 años de ser manejada silenciosa y cuidadosamente por personas que habían contado con que mi duelo me haría dócil. ¿Realmente creían que eso funcionaría? ¿O era una prueba para ver cuánto entendía, cuánto sabía, cuán asustada todavía estaba? Se lo reenvié a Whitfield con una sola línea. Por favor, rechácela. Me llamó esa tarde. También han presentado una contrademanda, dijo con un tono que sugería que esto era esperado. Alegando que el acuerdo de gestión que firmó en 2016 era un contrato válido que confería autoridad de asesoramiento legítima y que todas las comisiones cobradas fueron reveladas. ¿Fueron reveladas? Según la documentación, había una cláusula de divulgación. A 3 páginas de profundidad en un documento de 12 páginas escrito a un nivel de lectura de aproximadamente 16º grado, que usted firmó 5 días después del funeral de su esposo. Hizo una pausa. Nos encargaremos de ello. Le di las gracias y colgué. Hice té. Me paré en la ventana de la cocina y miré el jardín donde las últimas rosas de verano comenzaban a marchitarse, con los pétalos aflojándose en el cálido aire de agosto. No tenía miedo de la contrademanda de Ronald. Lo que sentí, si soy honesta, fue una claridad fría y limpia. Iban a luchar. Por supuesto que lo harían. Tenían demasiado que perder como para simplemente rendirse. Y yo tenía demasiado en juego como para dejar que la lucha me asustara y me devolviera a la versión de mí misma de la mesa de la cocina. Esa tarde, llamé a mi hermana Beverly a Phoenix. Se lo conté todo. Hubo un largo silencio en el teléfono. Luego Beverly dijo, Peggy, voy para Dayton.
Llegó 2 días después con una maleta y una furia que encontré silenciosamente reconfortante. Beverly era 3 años menor que yo y siempre había sido la más ruidosa de las dos. Una enfermera jubilada, precisa y directa, el tipo de mujer que hace preguntas de seguimiento. Se sentó en mi mesa y leyó los documentos que había recopilado. Y no dijo una palabra durante 20 minutos. Ronald Collins, dijo finalmente. Se sentó en la mesa de Navidad de papá y comió la comida de nuestra madre. Lo sé. Voló al funeral de Daniel. Lo sé, Beth. Me miró fijamente. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en 8 años, dije, y lo decía en serio. Beverly se quedó una semana. Vino conmigo a una de las reuniones con Whitfield e hizo 3 preguntas que Whitfield dijo que eran bastante perspicaces. Reorganizó mi sistema de archivo y etiquetó todo claramente y alfabéticamente. Que era su forma de ayudar. Cocinó cenas que llenaron la casa de una calidez que no había tenido en mucho tiempo. Cuando se fue, se paró en la puerta y me tomó ambas manos y dijo: Daniel sabía lo que hacía. Dejó esa cuenta para ti. Eres exactamente quien él pensaba que eras. Me aferré a eso durante mucho tiempo después de que su coche desapareciera por la calle Carpenter. Mientras tanto, Ronald y Cynthia se habían callado. Sin llamadas, sin visita sorpresa. Gerald Mars se comunicaba solo a través de Whitfield. Ahora estaban observando, reagrupándose, decidiendo cómo proceder. ¿Qué observaran? Había dejado de tener miedo de ser observada. Patricia Howe, mi abogada original, la que primero notó que los números no cuadraban. Me remitió a otras 2 mujeres que habían pasado por situaciones similares. Circunstancias diferentes. La misma historia esencial de confianza explotada durante la vulnerabilidad. Nos reunimos para tomar un café una vez, las 3, en una cafetería en el lado este de la ciudad. No hablamos de estrategia legal. Hablamos de lo que se sentía al darte cuenta de que te habían manejado. De decidir que ya no querías que te manejaran. Conduciendo a casa, pensé en Daniel, en cómo había trabajado silenciosamente toda su vida. Tomando decisiones cuidadosas, sin llamar la atención. En cómo había abierto esa cuenta de fideicomiso en 2009 sin decírselo a nadie. Y simplemente la había dejado allí, creciendo con mi nombre en ella. Él sabía, pensé. No sabía sobre Ronald específicamente, quizás. Pero entendía algo sobre el mundo, sobre cómo el dinero podía desaparecer. Sobre cómo el duelo podía hacer vulnerable a una persona. Y había construido un muro a mi alrededor que nadie sabía que estaba allí, incluyéndome a mí. Iba a terminar lo que él empezó. Regresaron en septiembre, y esta vez llamaron primero. Solo eso debería haberme dicho que era una actuación. La voz de Ronald en el teléfono era diferente. Más suave, despojada de la fluidez profesional. Peggy, sé que las cosas se han complicado. Sé que estamos en una mala situación. Pero eres mi cuñada y yo amaba a mi hermano y creo que antes de que esto vaya más lejos. Le debemos a Daniel al menos sentarnos juntos sin abogados, solo en familia. Dije que lo pensaría. Llamé a Whitfield. Fue mesurado pero claro. Cualquier reunión con ellos era mi elección, pero no debía discutir el caso. Aceptar ningún documento, ni decir nada que pudiera ser caracterizado como un acuerdo o concesión. Si decidía reunirme, debía considerar tener a Carol presente como testigo. Llamé a Carol. Despejó su sábado. Llegaron a las 2. Cynthia se había vestido con cuidado, colores suaves, sin joyas. El vocabulario visual de la humildad. Ronald llevaba una camisa de botones, sin corbata. El aspecto cuidadosamente ensamblado de un hombre siendo sincero. Los hice pasar a la sala de estar. Carol se sentó en el sillón junto a la ventana. Y la presenté simplemente como mi amiga Carol y vi los ojos de Ronald parpadear hacia ella y luego apartarse. No esperaba un testigo.
Ese pequeño error de cálculo me dijo que habían planeado esta visita en torno a una versión de mí que ya no existía. Hemos estado pensando mucho, comenzó Ronald. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, la postura de la confesión sincera. Y Cynthia y yo sabemos que al tratar de ayudarte, es posible que hayamos tomado decisiones que no se veían bien, mirando hacia atrás. Y eso es culpa nuestra. Deberíamos haber sido más transparentes. ¿Deberían haber sido más transparentes? 8 años de transferencias estructuradas a una sociedad de responsabilidad limitada fantasma y la palabra que había elegido era transparente. No estamos aquí para discutir sobre números, añadió Cynthia rápidamente. Su voz tenía un temblor ensayado. Estamos aquí porque somos familia. Porque Daniel era el hermano de Ronald y él lo amaba y nosotros te amamos a ti, Peggy. Y este proceso legal va a hacer daño a todos. Va a dañar el nombre de Daniel. ¿Es eso lo que él habría querido? Ahí estaba. Lo estaba esperando. ¿Es eso lo que Daniel habría querido? Era una pregunta hermosa, en lo que a manipulaciones se refiere. Porque era incontestable y apuntaba al duelo. Y el duelo en una sala de estar hace que todo se vuelva borroso. Pensé en Daniel, su letra cuidadosa. Su tranquila confianza en que las cosas saldrían bien siempre que las dejaras en paz. ¿Qué habría querido él? Habría querido que su esposa estuviera protegida. Había construido toda una cuenta de fideicomiso oculta para asegurarse de ello. Creo que Daniel habría querido que me cuidaran, dije amablemente. Por eso me lo dejó todo a mí. Un músculo se movió en la mandíbula de Ronald. Peggy. Su voz cambió de registro ligeramente, lo justo. La calidez todavía estaba allí, pero debajo había algo más, algo presurizado. Necesitas pensar muy cuidadosamente en lo que significa seguir con esto para todos. La contrademanda que presentamos. Mars dice que hay un argumento real de que el acuerdo que firmaste en 2016 era totalmente válido. Si un juez está de acuerdo con eso, no solo pierdes el caso. Pierdes la legitimación para impugnar cualquiera de las comisiones. Podrías terminar sin nada y habrías gastado tus ahorros en los honorarios de Whitfield para nada. Esa es la opinión de su abogado, dije. El mío tiene una diferente. También hay cosas que podrían salir a la luz en la fase de descubrimiento, continuó. Y ahora su voz era muy baja. Que quizás no quieras que se sepan sobre los negocios de Daniel. Sobre la estructura de la propia cuenta de fideicomiso y por qué eligió no revelarla durante su vida. Ronald, dije. Para. Se detuvo. Si tuvieras algo que pudiera dañar mi caso, tu abogado ya lo habría usado. Me lo estás diciendo ahora en mi sala de estar sin Mars presente. Porque no existe. Es una sugerencia. Eres muy bueno con las sugerencias. La habitación estaba muy quieta. Carol, para su crédito, no se movió ni hizo un sonido. Cynthia se inclinó hacia adelante entonces y extendió la mano sobre la mesa de café. Colocando su mano sobre la mía con la gentileza de alguien que había practicado el gesto. Simplemente no queremos esto para ti, Peggy. Todo este estrés. Toda esta lucha. Te mereces paz. Podríamos arreglar esto entre nosotros discretamente. Sin tribunales, sin que nada de esto se haga público. ¿No vale eso algo para ti? Sus ojos estaban húmedos. Los miré y pensé, ha hecho esto antes. Este gesto exacto. Esta expresión exacta. Era demasiado fluido para ser real. Aparté mi mano lentamente, sin dramatismo. Sé que no lo queréis, dije, y me levanté, lo que puso fin a la reunión. La oficina de Whitfield se pondrá en contacto sobre la programación de la fase de descubrimiento. Se fueron. Me quedé en la ventana delantera y vi alejarse la camioneta.
Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, o no solo de miedo, de adrenalina. Del esfuerzo físico de mantenerme completamente serena mientras Ronald ponía a prueba la integridad estructural de todo lo que había construido. Era bueno en esto. Había pasado toda una vida siendo bueno en esto. Pero el temblor, extrañamente, ayudó, porque me recordó que no estaba hecha de piedra. Que esto me costaba algo, y que elegir pagar el costo de todos modos significaba algo. El miedo no debilitó mi resolución. La confirmó. Tenía razón en luchar. No tiemblas así por algo que no importa. Carol se quedó a cenar. Hizo pasta porque a estas alturas ya sabía dónde estaba todo en mi cocina. No hicimos un análisis completo de lo que había sucedido. Ella simplemente cocinó y yo puse la mesa y comimos. Y en algún momento dijo, «Eres magnífica». Y yo dije, estaba aterrorizada. Y ella dijo, «Esas cosas no son mutuamente excluyentes». Y lo dejamos así. La deposición tuvo lugar un martes de octubre en una sala de conferencias en el cuarto piso de un edificio del centro. Alfombra industrial gris, una mesa larga, un taquígrafo judicial con su máquina. Whitfield a un lado, Gerald Mars y Ronald Collins al otro. Me senté a la cabecera de la mesa porque este era mi caso. Y Whitfield lo había sugerido discretamente cuando organizamos los asientos. Cynthia no estaba presente. Tenía una deposición separada programada para el jueves. Me había preparado para esto de la misma manera que me preparaba para las conferencias de padres y maestros. A fondo, específicamente, y con el entendimiento de que la persona frente a mí estaría emocional. Y yo necesitaría ser la tranquila. Había repasado cada documento con Whitfield 2 veces. Sabía la fecha de formación de la sociedad de responsabilidad limitada. La fecha de la primera transferencia, la cifra total, el patrón. Lo sabía de la misma manera que una vez supe mis tablas de multiplicar. No porque lo hubiera memorizado para esta ocasión, sino porque había vivido dentro de ello durante meses. Dándole vueltas hasta que fue simplemente una parte de lo que entendía que era verdad. Ronald parecía mayor que la última vez que lo había visto. Algo en la semana desde septiembre lo había adelgazado, no físicamente, sino en alguna cualidad de su porte, la autoridad fácil que siempre llevaba consigo. Mars era pulcro y cuidadoso. Un hombre mayor que manejaba casos de cuello blanco y habría sido formidable en otras circunstancias. Resultó que tenían un problema. El problema era RC Financial Consulting, la sociedad de responsabilidad limitada. Whitfield había investigado a fondo. La sociedad se había registrado en 2015, un año antes de la muerte de Daniel. Y en los 7 meses entre la muerte de Daniel y la primera comisión cobrada a mis cuentas, no había recaudado nada de ningún cliente. Su único ingreso en toda su existencia había provenido de las cuentas que gestionaba bajo mi nombre y número de seguro social. Este no era el comportamiento de una firma de asesoramiento legítima. El segundo problema era la estructuración. La contable forense de Whitfield, una mujer compacta y meticulosa llamada Dra. Elaine Park, a quien había conocido 2 veces y en quien confiaba completamente, había preparado un gráfico que mostraba cada transferencia a RC Financial Consulting desde mis cuentas. 41 transferencias en 8 años. Cada una de ellas entre $9.000 y $17.500. El umbral federal de notificación para transacciones en efectivo era de $10.000. Pero para transferencias electrónicas y estructuración bancaria, el umbral relevante era de $10.000. Y el patrón de mantener la mayoría de las transferencias justo por debajo de él o en el rango ambiguo era, como la doctora Park había escrito en su informe, consistente con una estructuración deliberada para evitar los requisitos de información de la ley de secreto bancario. Cuando Mars presentó la posición de su cliente de que el acuerdo de gestión de 2016 era un contrato válido y debidamente revelado, Whitfield presentó el acuerdo mismo y lo repasó sección por sección. Sección 4.2.
Enterrada en el párrafo 9 de la página 8. Todas las comisiones de asesoramiento se evaluarán a discreción del asesor y podrán modificarse sin previo aviso por escrito. Señor Collins, dijo Whitfield, ¿puede decirme cuándo modificó el programa de comisiones? Era un acuerdo continuo. Cuando notificó específicamente a la señora Collins de las modificaciones de las comisiones según lo contemplado en la sección 4.2. Se entendía que era un acuerdo flexible. Quisiera que conste en acta, dijo Whitfield al taquígrafo y deslizó un documento sobre la mesa. Que en una búsqueda de todas las comunicaciones entre mi clienta y el señor Collins desde 2016 hasta 2024, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y correspondencia postal obtenidos a través de la fase de descubrimiento. No hay ninguna comunicación escrita del señor Collins a mi clienta sobre comisiones de ningún tipo. Ni una sola vez en 8 años. Ronald miró a Marsh. La expresión de Marsh no cambió, lo cual era su propia forma de respuesta. Señor Collins, reveló la existencia de RC Financial Consulting. La sociedad de responsabilidad limitada. A mi clienta en algún momento antes o durante la firma del acuerdo de gestión de 2016. Pausa. Discutimos mi experiencia en finanzas. Pregunté específicamente sobre RC Financial Consulting. La sociedad de responsabilidad limitada. La entidad no fue el foco de nuestra conversación. ¿Se mencionó en absoluto? Otra pausa. Más larga esta vez. Ronald se movió en su silla. Un pequeño movimiento involuntario. Del tipo que una persona hace cuando la silla en la que está sentada se ha vuelto de alguna manera menos cómoda. Lo observé y pensé, así es como se ve cuando una historia no logra sostenerse. No creo que se mencionara por su nombre. Me senté a la cabecera de la mesa y no dije nada. Me habían instruido que no dijera nada a menos que me preguntaran directamente. Y era muy buena siguiendo instrucciones cuando me servían. Lo que observé fue a un hombre descubriendo en tiempo real que la historia que se había contado así mismo, que todo era técnicamente legal, que había acuerdos, que nada se había ocultado exactamente. No iba a sobrevivir al contacto con la especificidad. Ronald Collins había construido su caso sobre la suposición de que yo todavía era la mujer en la niebla en la mesa de la cocina. No había contado con 8 años de interés, con una contable forense, con 41 transferencias en un gráfico. Marsh pidió un receso de 15 minutos. Durante el receso, salí al pasillo a por agua. A través del panel de vidrio de la puerta de la sala de conferencias, pude ver a Ronald y Marsh en conversación. La cabeza de Ronald inclinada hacia adelante, Marsh hablando en voz baja. Una mano gesticulando de una manera que decía control de daños. Ronald se frotó la cara una vez con ambas manos. Luego se reclinó y miró al techo por un momento. El gesto de un hombre haciendo una aritmética que no sale bien. Había visto esa expresión en los rostros de los niños. Significaba que la respuesta con la que contaban no estaba allí. Cuando nos reunimos de nuevo, Marsh pidió programar una sesión de seguimiento y planteó el tema de reanudar las discusiones de acuerdo. Whitfield dijo que consultaría con su clienta. Salimos después a la acera del centro, el aire de octubre brillante, frío y clarificador. Whitfield se permitió una pequeña expresión de satisfacción. Van a venir con una nueva cifra, dijo. ¿Qué hacemos? Los dejamos, dijo. Y luego decidimos si vale más la pena llegar a un acuerdo o dejar que esto vaya a juicio. Miré calle abajo. Cafeterías, una librería, la vida ordinaria de un martes moviéndose en ambas direcciones. ¿Qué pasa en el juicio?, pregunté. Todo lo que mostramos hoy frente a un juez, más la evidencia de la estructuración. Que he remitido a la oficina del fiscal de los Estados Unidos esta misma mañana. Lo miré. Referencia penal. Es mi obligación profesional, dijo. Y sí.
Regresaron con $280.000. Whitfield me trajo la oferta un jueves por la tarde. La dejó sobre su escritorio sin comentarios y esperó a que la leyera. La dejé sobre la mesa. ¿No? Él asintió. Pensé que dirías eso. ¿Qué tenemos? Un caso civil sólido. Probable recuperación de los $412.000 más intereses. Lo que lo sitúa en aproximadamente $490.000. Daños punitivos posibles dada la evidencia de estructuración, lo que podría duplicar esa cifra. Honorarios de abogado. Si el tribunal considera que el fraude fue intencional, hizo una pausa. Y la oficina del fiscal de los Estados Unidos me contactó esta mañana. Están abriendo una investigación preliminar sobre la estructuración. ¿Qué significa eso para ellos? La estructuración, si es procesada y condenada, conlleva penas federales, incluyendo multas y hasta 5 años por cargo. Con 41 transferencias. La exposición es significativa. Que el fiscal de los Estados Unidos decida procesar depende de factores fuera de mi control, pero la referencia está hecha y el patrón está documentado. Pensé por un momento. Si llegamos a un acuerdo, se detiene la investigación penal. El acuerdo civil no tiene efecto en los procedimientos penales federales. Una vez que se hace la referencia, pertenece al gobierno. Entendí. La elección ante mí era estrecha. Si tomar lo que Ronald ofrecía o tomar lo que el tribunal me daría. De cualquier manera, la cuestión penal seguiría adelante. Ronald y Cynthia iban a enfrentar el escrutinio federal independientemente de si yo aceptaba su cheque. Ese conocimiento lo clarificó todo. Ya no había ninguna razón para comprometerse. Que vaya a juicio, dije. El juicio civil duró 3 días a principios de febrero. ¿La doctora? Elaine Park testificó durante 90 minutos. Explicó al tribunal las 41 transferencias. La fecha de formación de la sociedad de responsabilidad limitada, su historial de ingresos. El patrón de estructuración. Fue precisa y pausada y respondió al contrainterrogatorio de Mars con la serenidad de alguien que había hecho esto muchas veces y ya no se impresionaba por los intentos de desestabilizarla. Usó gráficos y usó un lenguaje sencillo en la misma oración, y vi a la jueza seguir cada palabra. Hechos, expuestos en orden, sin adornos. Eso es todo lo que la justicia necesita realmente. Testifiqué durante 45 minutos. Describí la firma de los papeles 5 días después del funeral de Daniel. Describí no entender que la sociedad de responsabilidad limitada estaba recibiendo mi dinero. Describí la llamada telefónica en la que Ronald mencionó venir a revisar la documentación la misma semana en que había presentado las solicitudes de registro. Fui clara. No editorialicé. Respondí exactamente lo que se me preguntó, y hice una pausa antes de cada respuesta. No por incertidumbre, sino por el hábito de cuidado que una vida de enseñanza me había dado. Di la verdad. Dila una vez. Dila claramente. Mars puso a Ronald en el estrado y fue, desde cierto ángulo, doloroso de ver. No porque sintiera pena por Ronald, sino porque vi a un hombre intentar mantener unida una historia que ya no tenía integridad estructural. Tropezó con las fechas. No pudo explicar la formación de la sociedad de responsabilidad limitada en 2015 sin sugerir inadvertidamente premeditación. Dijo en un momento que las transferencias eran una compensación de asesoramiento estándar de la industria y Whitfield en el contrainterrogatorio le pidió que nombrara a otro cliente de RC Financial Consulting. Ronald no pudo. Hubo un silencio en la sala del tribunal que duró quizás 4 segundos. 4 segundos es mucho tiempo cuando todos en la sala entienden su significado. La jueza, una mujer cuidadosa de unos 60 años llamada la honorable Patricia Walsh, tardó 2 días en deliberar. Su fallo llegó un jueves por la mañana.
Y Whitfield y yo nos sentamos juntos en su oficina para recibirlo. Fallo completo a favor de la demandante. Recuperación de $412.000 en transferencias fraudulentas. Intereses previos al juicio de $89.000. Daños punitivos de $350.000 por considerar que el fraude fue intencional y deliberado. Explotando una vulnerabilidad específica. Honorarios de abogado de $47.000. Sentencia total, $898.000. Leí la cifra 3 veces. La jueza Walsh, dijo Whitfield, no fue indulgente. La investigación federal se movió más lentamente, como lo hacen las investigaciones federales. Pero para abril. Ronald Collins y Cynthia Collins fueron formalmente acusados de 3 cargos cada uno. Fraude electrónico. Fraude bancario y estructuración de transacciones financieras para evadir los requisitos de notificación. Gerald Marsh se retiró de la representación. El caso estaba más allá de lo que él manejaba. Y los Collins contrataron a un abogado de defensa penal de Cincinnati. Recibí una llamada de un defensor de víctimas en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Fueron profesionales y cuidadosos y me preguntaron si deseaba proporcionar una declaración de impacto de la víctima cuando llegara la sentencia. Dije que sí. Escribí la declaración en la mesa de mi cocina, en la misma silla. En la misma habitación donde Cynthia había dejado una cazuela y se había ofrecido a ayudarme hacía 8 años. La escribí en 3 borradores durante 2 noches. No estaba enojada. Describía de manera clara y precisa lo que se había hecho y lo que había costado. No solo el dinero, sino los 8 años de ser manejada suave y continuamente. La erosión silenciosa de la confianza de una persona en su propio juicio. Escribí. Mi esposo me dejó este dinero porque entendía que sería vulnerable después de su muerte. Construyó algo para protegerme que yo no sabía que existía. Los acusados eligieron explotar esa vulnerabilidad. Estoy aquí para asegurar que el registro refleje precisamente cuál fue esa elección. Los Collins se declararon culpables, un acuerdo negociado para reducir la exposición. Ronald fue sentenciado a 22 meses en una prisión federal más 3 años de libertad supervisada y se le ordenó pagar la restitución total a mí y al Servicio de Impuestos Internos. Cynthia recibió 18 meses de libertad condicional supervisada. Una multa de $95.000 y servicio comunitario. Habiendo cooperado sustancialmente con los investigadores federales. El martillo cayó un martes. Yo no estaba en la sala del tribunal. Estaba en mi jardín con las últimas rosas de otoño. Cuando Whitfield me llamó, le di las gracias. Me quedé en mi jardín durante mucho tiempo después. Mirando lo que Daniel había plantado conmigo años atrás. Los parterres que había cuidado sola, las rosas que volvían cada año sin importar nada. Pensé, ya está hecho. Me jubilé de la escuela primaria Millbrook en junio, al final del año escolar. Después de que el peso de 18 meses de procedimientos legales finalmente se levantara. Entendí que lo que más quería era tiempo. No lujo, no drama, solo tiempo y tranquilidad y el derecho a decidir qué depararía cada día. Mis alumnos me dieron una tarjeta firmada por los 22 con dibujos de flores y lo que un niño llamado Marcus había etiquetado como las rosas de la señora Collins con letras grandes y seguras. La guardé en el mostrador de la cocina durante un mes. Lo primero que hice con el dinero de la sentencia, más allá de pagar a Whitfield, fue reemplazar el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Justo por lo que había ido al banco. El técnico me explicó los ajustes del termostato y pensé. Aquí es donde empezó todo. $5.000 y una vida que no sabía que tenía. Establecí una beca en la escuela primaria Millbrook. La beca Daniel R. Collins para un estudiante de 5º grado que se graduara. Para recibir una asignación para libros y un bono de ahorro de $500 para la universidad. Pequeña, del tamaño exacto. Daniel no habría querido nada ostentoso.
Conservé la casa de la calle Carpenter. Seguía volviendo al porche y al jardín y a la calidad particular de la luz de la tarde en la cocina. La casa no estaba encantada por el duelo. Estaba habitada por él, que era diferente. El duelo podía ser un compañero en lugar de un peso. Hice ampliar el jardín trasero, un jardín de rosas propiamente dicho ahora. Con un camino de grava y un banco y un pequeño arce japonés que Beverly eligió cuando volvió en primavera. Lo plantamos juntos un sábado por la mañana, arrodilladas en la tierra, sin decir nada profundo. Lo cual fue perfecto. Empecé a viajar con atención. 2 semanas en Portugal en octubre, las colinas de Lisboa, la luz sobre el agua. Los azulejos en cada portal. Fui sola y descubrí que lo prefería. Cenaba tarde, bebía muy buen vino. Leía en terrazas de restaurantes y era precisamente tan feliz como había decidido ser. Hice nuevos amigos, un club de lectura al que Carol me introdujo. Y una clase de jardinería avanzada que me presentó a Harriet. Una médica jubilada con opiniones sobre las hortensias y una maravillosa risa seca. Carol y yo continuamos reuniéndonos para tomar café y pasta. Y ocasionalmente para sentarnos en mi porche y ver llegar la noche. Ronald Collins se presentó en la prisión federal en enero. Lo sé porque la oficina de Whitfield recibió la confirmación del calendario de pagos de la restitución. No busqué más información. La casa en Columbus fue vendida para cubrir la multa y la restitución. Cynthia se mudó a un alquiler más pequeño en un suburbio que nunca le había parecido interesante. Sus cuentas de redes sociales, las fotos de Toscana, las fotos de Barbados, la cabaña de esquí, fueron eliminadas discretamente durante los procedimientos penales. Las licencias profesionales de Ronald fueron revocadas. RC Financial Consulting, la sociedad de responsabilidad limitada, fue disuelta por orden del tribunal. No sé si se hablan. La forma de su vida ahora es una consecuencia de la forma de sus elecciones. Lo que encontré en los meses después de que todo se asentara fue algo que no esperaba. Una ligereza, no una simple felicidad. Todavía era una viuda, todavía vivía con las texturas ordinarias de la pérdida y el tiempo. Pero algo que había estado enroscado dentro de mí durante años finalmente se liberó. La confianza en mí misma. Había dudado tanto de mí misma después de la muerte de Daniel, había entregado mi juicio, mis finanzas, mi certeza, y luego, lentamente, durante 18 meses de la atención más dura, la había recuperado. Una tarde de julio, sentada en el banco bajo el arce japonés, pensé. Daniel sabía quién eras. Construyó la cuenta y te la dejó porque creía que sabrías qué hacer. Tenía razón. Tengo 61 años. Cuido mi jardín. Recuerdo a Daniel todos los días y no firmo nada, sin leerlo primero. ¿Qué habrías hecho tú? Si esta historia te conmovió, compártela, deja un comentario y hazme saber lo que piensas. Gracias por escuchar.